Dios le bendiga a cada uno de ustedes, paz y gozo en Cristo Jesús. Por gracia y amor de Dios estamos hoy aquí reunidos para poder dar gloria y honra al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino su nombre sea la gloria por su misericordia, por su fidelidad, porque no nos hemos... Hoy vamos a orar para dar inicio, porque aquí la cosa está complicándose, pero con el amor y ayuda de Dios vamos a iniciar. Ok, Padre, en nombre de Jesús, damos las gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre, aquel que nos fortalece, nos dirige y nos llena. Por favor, ayúdanos hoy, Señor Jesús, para ser fieles a ti, a tu nombre y para poder adorarte en espíritu y en verdad. Te agradecemos porque eres Dios sabio y sensato, eres un Dios bello y misericordioso y aquel que nos ayuda a seguir adelante. Te agradecemos por todo, amado Padre, por tu salvación. Te agradecemos porque eres Dios fortalecedor de vida. Gracias te damos, amado Padre y Pastor. Gracias te damos, Señor y Salvador. Gracias te damos porque nos acompañas y nos ayudas a seguir adelante. Gracias por toda tu amor y tu fidelidad y gracias por tu misericordia y bondad. Sé tú siempre el Señor que nos socorre, el Señor que nos fortalece y el que nos favorece. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, a adorarte día tras día para que tú seas siempre nuestro socorro y nuestra fortaleza en estos tiempos. Gracias te damos. Por favor, ayúdanos a servirte con un corazón sincero y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos, amado pastor. Gracias te damos, consolador de nuestras vidas. Gracias te damos porque todo lo que haces lo haces para que nuestro corazón se regocije en tu verdad. Bendito eres, amado pastor, eternamente y para siempre. Te adoramos y te exaltamos y te honramos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aquí vamos a dar inicio con el tema de hoy, recordándoles em, que todo lo que vamos a hacer, vamos a buscar hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para honrarle conforme a su bondad y fidelidad. Así que vamos a iniciar. Perdón que me tarda un poquito, que parece unos problemas aquí con esta situación del servidor. Pero ahí vamos a ver qué logramos vencer. Muy bien, perdón. Entonces, por amor y gracia a Dios, vamos a continuar. Entonces, como le mencionaba, el día de hoy tenemos lo correspondiente a lo que es el tema del día de hoy, que es apartémonos de la idolatría para recibir la palabra de Dios. Que todo esto que estamos viendo es conforme a lo que estamos hablando acerca de la parábola del sembrador y los pedregales. Ese es prácticamente el enfoque que estamos teniendo el día de hoy y que pues por la gracia y misericordia de Dios Él nos ayude pues a poder avanzar con todo esto. Bueno, como mencionábamos, tenemos el tema del día de hoy relacionado con los pedregales. Perdón que aquí se está poniendo. Ahí está, perdón, ahí estamos. Entonces, todo esto lo venimos hablando con relación al reino, lo que es el reino de los cielos y lo que hemos hablado acerca de la parábola del sembrador, que es más que todo el hecho de prestar atención a las palabras de Cristo Jesús. Ese es el enfoque que hemos estado teniendo. Por lo cual, pues hemos estado tratando varios temas, que el segundo escenario, es decir, tenemos tres escenarios en la parábola del sembrador. El primero es el junto al camino. El segundo son los pedregales. Y el tercero es, vamos a volver a poner aquí. Ahí estamos, pero quería que se muestre bonito el puntero. Ahí está, perdón. Y el tercero es acerca de los espinos. Y luego, al finalizar, es prácticamente lo que se relaciona a la buena tierra. Entonces hemos estado haciendo todo esto para mostrar o para indicar lo que corresponde prácticamente a lo que es la parábola del sembrador con relación a cómo llegar a ser una buena tierra.
y así puedes dar fruto al 100 por uno. Entonces, para esto vamos a leer lo que es Marcos capítulo 4, del 5 al 6, dice de la siguiente manera. 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Con esta, que es la parábola de lo que aquí ahorita acabamos de leer, hay 3 explicaciones que claramente Jesús la da en Marcos, Mateo y Lucas. Marcos es del 4 al 16 al 17, Mateo capítulo 13, del 20 al 21 y Lucas capítulo 8, versículo 13. Vamos a leerlo, dice Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es Mateo 13, 20, 21. Dice de la siguiente manera, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y ahora Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces tenemos los pedregales, que es, dice esta definición de pedregales. Pedregales se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas generalmente de tamaño considerable. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar debido a la abundancia de piedras sueltas o afloramientos rocosos. El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características. Lo que vemos en pantalla prácticamente son un ejemplo de lo que puede ser los pedregales. Esto se le llaman los pedregales de Irimia en Galicia. Y si nos damos cuenta, conforme a lo que dice la definición, no estamos hablando de piedras pequeñas o un grupo de piedras pequeñas, perdón, sino estamos hablando de piedras que pueden ser grandes. Pero juntamente con esto también tenemos algo importante a resaltar. Y es de que estos pedregales no significa solo que están arriba de la tierra, sino que pueden estar también en la parte de abajo, ¿verdad? Ya que puede ser, como se mira en pantalla, de que por alguna una lluvia fuerte, la tierra que puede estar arriba, pues comienza a tapar, por así decirlo, lo que serían las piedras. Claramente no siempre son de esa manera, ¿verdad? Pero por esa razón la palabra en algunos momentos menciona que la semilla, o inclusive en algunos comentarios de la Biblia pueden ustedes ver que puede indicar que la piedra está debajo de la tierra, no habla como que la piedra está arriba de la tierra. Entonces, por esta razón es importante tener esta idea de los pedregales también, porque es algo que a veces nosotros no conocemos, porque tal vez no estamos en ese ámbito, en ese ambiente, ¿verdad? De sembrar y cosechar. Ahora, nuestros enfoques son un poquito más diferentes a lo que la costumbre que había anteriormente. No significa que no se siembre y se coseche, sino que en mucha parte de la población a veces tiene otro tipo de trabajos, como ventas o em, trabajar en un banco o trabajar en contabilidad y en otras áreas. Entonces, por lo tanto, también no estamos muy propensos a eso. Por eso es que he mostrado en pantalla estas imágenes. Luego Mateo 13:15 nos habla a nosotros de algo también que es algo importante, que aunque no está en explicación, pero como por así decirlo, en el intermedio entre la parábola y la explicación, Jesús comienza a traer una conversación con los discípulos y con las personas que le preguntan, y prácticamente lo que hace Jesús es eh, dar varios puntos. Entre esos puntos se logra ver prácticamente las 3 cosas que se mencionan en la parábola, ¿verdad? En esa conversación, no en la explicación, sino en la conversación. Y por eso aquí Mateo 13:15 dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Entonces aquí habla de algo engrosado en este versículo, que también en otros versículos se ha traducido, o en el original se puede traducir también como se ha endurecido sus corazones, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que mencionamos de los pedregales. Es decir, que nuestro corazón puede ser un terreno de pedregales.
También ya en otras ocasiones hemos hablado de que nuestro corazón puede tener los cuatro terrenos, ¿verdad? Dice que puede tener, si lo partiéramos en cuatro, solo por un ejemplo. Uno puede ser junto al camino, el otro va a ser pedregales, el otro va a ser espinos y el otro puede ser la buena tierra, ¿verdad? Es decir, nuestro corazón puede tener áreas en nuestro ser y puede ser que haya áreas que están endurecidas. Claramente también puede haber personas que tienen todo su corazón endurecido o engrosado, ¿verdad? Pero menciono esto porque creo que es parte importante también de lo que hemos estado viendo, porque esto lo que estoy hablando ahorita es un repaso de lo que hemos estado hablando, porque basado en esto queremos dar lugar a un enfoque ya particular de lo que estamos hablando. Mateo 13:15 dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces aquí habla la otra parte que es el entendimiento, ¿verdad? Ahora, Ezequiel 11, 17 al 20 dice lo siguiente, versículo 17. Di por tanto, así dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y los seré a ellos por Dios. Ahora veamos Ezequiel 36 al 24, 27. 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces si nos damos cuenta en ambos pasajes de Ezequiel 11 y 36, habla del hecho del cumplimiento de la palabra, pero en el cumplimiento de la palabra, para poder hacerlo, necesitan cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque no se puede sembrar prácticamente un corazón endurecido. Eso es lo que nos está tratando de explicar. Vamos a ver si muestro acá en pantalla el pizarrón para que podamos tener algo bien consciente, porque también va relacionado a lo que hemos estado o vamos a hablar ahorita en estos momentos. Solo quiero mostrar aquí el pizarrón para que sea un poquito más fácil de asimilar la información. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí según lo que nos está diciendo, habla de un corazón de piedra. Y del otro lado tenemos un corazón de carne. Pero cuando se habla del corazón de piedra, regularmente cuando vemos en el pasaje de Ezequiel en el 11 y el 36 que estamos viendo, habla de dos cosas, ¿verdad? Uno, habla de la inmundicia. Y en el 2 hace referencia a la idolatría. Aunque particularmente la palabra también inmundicia también es utilizada para idolatría. Pero luego dice Dios, es decir, cuando habla del corazón de carne, habla que Dios nos transformará. ¿Pero por qué nos transforma? Porque ahora ya nos vamos a servir a dioses extraños o a pecados, sino que ahora vamos a estar sujetos a Él. Entonces vemos de que hay una transición de un corazón de piedra a un corazón de carne. El corazón de piedra, ¿por qué sucedió? Sucedió porque ellos estaban en idolatría. Ahora, ¿por qué sea el corazón de carne? Porque ellos están en qué? Con Dios. ¿Y para qué va a ser eso? También la palabra dice para que los cumplan. Para que cumplan la palabra. Entonces, ¿aquí qué hacían? No cumplían la palabra. Este prácticamente es el punto principal de lo que hemos estado viendo
con relación al corazón de piedra o un corazón que tiene pedregales. Es decir, porque mencionábamos que claramente lo que se hace con relación a la piedra tiene una relación con la idolatría, porque claramente cuando ellos adoraban, levantaban altares de piedra, o cuando ellos también, o cuando adoraban a los ídolos, perdón, pero también cuando ellos querían elevar una estatua, también utilizaban el material de la piedra. Por eso que hemos visto la relación entre lo que son los pedregales y la idolatría. Pero también en ese caso en particular hemos estado hablando de que esta situación del corazón de piedra y las piedras que están debajo de la tierra, es decir, no necesariamente las que pueden ser visibles, son pecados que realmente hay en el corazón de la persona, pero no necesariamente se ha dado cuenta que lo tiene o lo ha ignorado o no ha procurado nada con él. Esto lo estoy mencionando porque es de lo que hemos estado hablando de los pedregales, y por esa razón Dios nos habla de que si queremos que la semilla de la palabra esté en nosotros y podamos dar fruto, tendríamos que quitar esa idolatría que hay en nuestro corazón para que podamos nosotros cumplir con la palabra, porque es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Dice, y pondré dentro de vosotros espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es decir, el cambio de corazón para un corazón de carnes para que caminen en la palabra de Dios. Entonces, si no quitamos nosotros la idolatría, no vamos a poder cumplir con la palabra, es decir, no vamos a poder ser una buena tierra, que es prácticamente lo que Jesús está tratando de explicarles, de que cada escenario es un problema del cumplimiento de la palabra. Es decir, que si nosotros tenemos problemas con cumplir la palabra de Dios y ser buena tierra, es porque tenemos por lo menos tres cosas en ese sentido generales del por qué es que no lo podemos lograr. Uno es entender que es junto al camino. Dos es el pedregales que hemos estado viendo que va con relación a la idolatría. Ahora, veamos la palabra idolatría. Dice de la siguiente manera. Uno, adoración que se da a los ídolos, similar paganismo, fetichismo, totemismo. Dos, amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Similares, adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. Y hemos estado mencionando que claramente una persona puede amar a Dios, pero puede ser que también ame a su mamá o a su papá, y puede ser que los ame más que a Dios. Eso considerando si fuese el papá o la mamá, pero alguien puede también amar su trabajo, amar su familia, puede amar inclusive una serie de televisión más que a Dios. Y ahí es donde Dios nos pide que entreguemos todo. Y aquí es donde entra Marcos 12:30 que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, de que para poder nosotros salir de un corazón de pedregales, debemos amarlo a Él con todo, no con un poquito de cada cosa, sino realmente con todo. Pero para ello también tenemos que examinar lo que hay en nosotros para poder amar a Dios con todo. Entonces vemos ahora lo que nos compete el día de hoy, que es prácticamente el punto principal, y lo que vamos a hacer es vamos a leer Ezequiel 20, aunque tal vez uno de los puntos claves está al inicio del capítulo 20. Los primeros versículos son clave conforme a lo que vamos a hablar el día de hoy, pero considero también de que el contexto de todo el capítulo 20 nos explica mucho a nosotros, inclusive si lo queremos llamar así, de un proceso de intensidad hacia la idolatría, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente las cosas van a iniciar necesariamente alguien levantándole un ídolo a algo, sino que va a ir creciendo esa manifestación. Y obviamente va a ir creciendo con lo poco que hay. Y aquí lo vamos a ir leyendo. Vamos a ver, son varios versículos realmente. Son como 43, pero la idea es leerlos para meditar en lo que vamos leyendo y después vamos a resaltar los puntos, ¿verdad? Dice versículo 1, en el año séptimo, el día 10 del mes quinto, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. 2, y vino a mí la palabra del Señor. 3, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor Dios, vienen a consultarme, vivo yo, que no me dejaré consultar por ustedes, declara el Señor Dios. 4, los juzgarás, hijo de hombre, hazles saber las abominaciones de sus padres. 5, diles, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel
y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les juré, yo soy el Señor su Dios. 6. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. 7. Y les dije, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor su Dios. 8. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. 9. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me habían dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. 10. Los saqué, pues, de la tierra de Egipto, y los llevé al desierto. 11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. 12. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supiera que yo soy el Señor, el que los santifica. 13. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. 14. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, a cuya vista los había sacado. 15. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. 16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. 17. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. 18. Y dije a sus hijos en el desierto, no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. 19. Yo soy el Señor su Dios. Anden en mis estatutos, guarden mis decretos y pónganlos por obra. 20. Santifiquen mis días de reposo y que sean una señal entre yo y ustedes, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. 21. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Además, profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. 22. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, a cuyas vistas los había sacado. 23. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras. 24. Porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres iban sus ojos. 25. También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. 26. Y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos los primogénitos, y tuviera yo que desolarlos, para que supiera que yo soy el Señor. 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así dice el Señor Dios, aún en esto me han blasfemado sus padres, actuando deslealmente contra mí. 28. Cuando los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios y allí presentaron sus ofrendas provocativas. Allí presentaron también su aroma agradable y allí derramaron sus libaciones. 29. Entonces les dije, ¿qué es el lugar alto a donde van? Y se les dio el nombre de Bamá hasta el día de hoy.
30. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, se contaminarán a la manera de sus padres y se prostituirán tras sus abominaciones. 31. Cuando ofrecen sus ofrendas, cuando hacen pasar por el fuego a sus hijos, se contaminan con todos sus ídolos hasta el día de hoy. Me dejaré consultar yo por ustedes, casa de Israel, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me dejaré consultar por ustedes. 32. Y no sucederá lo que están pensando cuando dicen seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra. 33. Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. 34. Yo los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. 35. Y los llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara. 36. Como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor Dios. 37. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. 38. Y separaré de ustedes a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinarán, pero no entrarán en la tierra de Israel, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. 39. En cuanto a ustedes, casa de Israel, así dice el Señor Dios, vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharán y no profanarán más mi santo nombre, con sus ofrendas y con sus ídolos. 40. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré sus ofrendas y las primicias de sus dones con todas sus cosas sagradas. 41. Como aroma agradable los aceptaré cuando los haya sacado de entre los pueblos y los haya recogido de las tierras donde están dispersos. Mostraré mi santidad entre ustedes a la vista de las naciones. 42. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor cuando los traiga a la tierra de Israel, a la tierra que juré dar a sus padres. 43. Allí se acordarán de sus caminos y de todas sus obras con las que se han contaminado, y se aborrecerán a ustedes mismos por todas las iniquidades que han cometido. 44. Y sabrán que yo soy el Señor cuando actúe con ustedes en consideración a mi nombre, y no conforme a sus malos caminos, ni conforme a sus perversas obras, casa de Israel, declara el Señor Dios. 45. Y vino mi palabra del Señor. 46. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán y habla contra el sur. Profetiza contra el bosque del Negev. 47. Y dile al bosque del Negev, oye la palabra del Señor, así dice el Señor. Voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora y por ella será quemada toda la superficie de sur a norte. 48. Y toda carne verá que yo, el Señor, lo he encendido, no se apagará. 49. Entonces dije, Señor Dios, ellos dicen de mí, ¿no habla este más que parábolas? Ok, veamos, si nos damos cuenta, hay varias cosas que Dios está mencionando en este capítulo, aunque vamos a enfocarnos principalmente desde el punto 1, del versículo 1, ya que ahí comienza toda la situación por lo cual Dios comienza a expresar todo esto. Y que claramente también tiene relación con lo que nosotros estamos viviendo, es decir, la causa por la cual la semilla o la palabra puede estar siendo sembrada, pero no está produciendo el fruto que se debe. Y por eso comienza aquí la siguiente manera, versículo 1. En el año séptimo, el día 10 del mes quinto, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Es decir, que en este momento vemos de que un grupo de ancianos, que aquí le está mencionando,
lo que estaban haciendo fue acercarse para consultar al Señor, acercándose para consultar a Jehová o a Dios. Entonces dice, y se sentaron delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Ezequiel. Y vino mi palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor, vienen a consultarme, vivo yo que no me dejaré consultar por ustedes, declara el Señor. Entonces, vemos de que hay un primer punto de que ellos querían recibir, por así decirlo, el consejo de la palabra de Dios. Pero Dios está resistiendo a darles el consejo. Aquí sería entonces la pregunta, ¿por qué Dios se resiste a dar un consejo, verdad? Inclusive, Él expresa muchas cosas en este pasaje, pero la respuesta de alguna manera se da también por lo que ya hemos leído en los pasajes que hemos leído otros de Ezequiel 11:36 y lo que hemos leído en la parábola del sembrador. ¿Por qué sembrar en un lugar donde no va a dar fruto? Es decir, ¿por qué voy a agarrar yo un montón de semillas y las voy a lanzar en un lugar donde no va a producir? Eso no necesariamente va a ser lógico. Inclusive lo queremos ver en términos económicos hoy, ¿verdad? Si yo vengo y quiero invertir en algo que se va a caer, ¿para qué voy a invertir en algo que se va a desplomar? Más bien, las inversiones regularmente se hacen en situaciones donde uno va a hacer crecer su producción, ¿verdad? O en este caso los ingresos. Por eso ahorita que hay picadas en ciertas empresas, lo que están haciendo es retirar el dinero para no perder el dinero. Entonces, en este caso, con lo que estamos mencionando los pedregales, es ¿para qué sembrar en un lugar donde no va a fructificar? O sea, ¿para qué les voy a decir mi palabra si igual no la van a cumplir? Si igual no se va a producir, no va a dar el fruto que yo necesito. ¿Por qué? Porque ellos en todo lo que se explica tienen idolatría. Prácticamente es la esencia de lo que quiero resaltar con respecto a esto. Entonces, a veces nosotros queremos ir a la congregación, inclusive queremos ir a que Dios nos hable y que nos responda cosas o misterios, pero a veces Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no nos hemos consagrado. ¿Por qué? Porque no nos hemos adentrado en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos estado sirviendo otras cosas. Y a veces no hemos entendido nosotros que Dios pide consagración, Dios pide entrega, Dios pide que nos apartemos. Y aunque la respuesta en este momento que Dios está diciéndoles a ellos es muy concreta, pero también después de esto entra una explicación y como vuelvo a resaltar, Él comienza a mostrar la línea de tiempo de todo lo que Israel hizo y cómo fue el incremento de sus idolatrías, porque no fue solo el hecho de que cometieron una idolatría y se apartaron, sino que Él comienza a mostrar el incremento de la idolatría que estaban haciendo. Y vamos a mostrarlo aquí en los siguientes pasajes, aunque comienza creo que en el 5, pero dice, vamos a volver a leer, los juzgarás, hijo de hombre, hazles saber las abominaciones de sus padres. 5. Diles, así es el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré, yo soy el Señor su Dios. 6. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. 7. Y les dije, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen y no se contaminen con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor su Dios. 8. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces vemos que lo primero que se hace referencia en este sentido, o la primera línea de tiempo, si lo queremos llamar así, es de que lo que les está diciendo, miren, yo me presenté a ustedes y yo dije que los iba a librar. Y yo les dije que les iba a dar una prosperidad a ustedes. Claramente estamos hablando de la tierra prometida. Y de alguna manera aceptaron o yo los iba a rescatar. Pero ¿qué pasa? Pero también les pedí que quitaran de ustedes sus abominaciones. O aquí en este caso en el versículo 7 dice, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen y que no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros cuando se nos presentó Cristo,
Claramente nosotros podríamos haber venido de diferentes áreas, ¿verdad? Alguien puede haber venido de una situación de una enfermedad, otra persona puede haber venido por causa de una depresión, otras personas por causa de drogadicciones, y tal vez algunas lo habían señalado de muerte. Cualquier situación que se pueda presentar sobre cada uno, es decir, que cada uno de nosotros vino a Dios de una manera. Hay personas que tal vez su familia había sido destruida y ellos hallaron un socorro en Dios y Dios dijo que los iba a librar y claramente los libró, ya sea de cárceles, ya sea de muerte, ya sea de enfermedades, ya sea de depresiones, ya sea de drogadicción, alcoholismo. Dios vino y así como Él prometió sacarlos por creer en Él, así mismo Dios los sacó. Pero juntamente con eso, Dios les dice, mira, ok, te sacaré, pero también necesito que deseches lo que te atrae para que no te contamines con ídolos. Y ahí es donde nosotros en ciertos momentos hemos querido retener lo que nos atrae. Y ahí es el punto de la idolatría, ¿verdad? Entonces Dios nos pide a nosotros que dejemos cosas. Dios nos está pidiendo, mira, estás idolatrando tu familia o a tu esposa o a tu esposo, estás idolatrando tal cosa. Necesito que lo dejes. O sea, te libré, pero necesito que dejes esto que estás haciendo. Entonces aquí es donde entra, como menciono, el hecho de que a veces nosotros no hemos dejado las idolatrías, le hemos permanecido en nuestro corazón. Tal vez no es ni siquiera que uno ya no lo haga. Por ejemplo, alguien tal vez tuvo una adicción a la drogadicción o tal vez a la televisión. Y puede ser que tal vez ya no lo haga, pero en el corazón todavía lo tiene. Todavía está como ese deseo de querer hacerlo, pero se detiene a hacerlo para no infringir, por decirlo, con un acto, pero realmente está en el corazón. Y ahí es el mero punto donde nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser que no lo estemos haciendo, pero en el corazón lo deseamos y realmente nos puede estar gustando. Y ahí es donde está el punto donde tenemos que buscar apartarnos, porque realmente es vencer eso, ya no tener esa necesidad o ese, como aquí dice, ya eso que me atraiga o esa situación que me puede estar gustando. Y aquí es donde Dios ya nos trata, si nosotros no lo estamos haciendo, de rebeldes. Es decir, que no estamos realmente luchando en contra de eso. Lo dejamos ahí, por así decirlo, guardado, o como a veces se menciona, debajo de la alfombra, la basura, y no necesariamente la estamos desechando. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a pedirle mucho al Señor para abominar aquello que antes amábamos, para dejar de que nos guste aquello que antes nos gustaba. Y yo claramente también lo experimenté en su momento. En mi caso, pues yo hace muchos años hice una coreografía de baile y yo me enorgullecía de eso. Cuando yo hablaba de eso, yo decía, mira, yo hice tal cosa. Y inclusive ya siendo creyente, comencé a dar cuenta de que todavía eso me enorgullecía. Y yo dije, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque no me debería estar enorgulleciendo de esto, ya siendo yo un hijo del Señor y siendo una persona creyente. Y ya al paso de los años, creo que después de 2 años, ya me di cuenta de que ya eso ya lo aborrecía o ya me daba vergüenza. O sea, ya no era como algo que contara y que me enorgulleciera de ello, sino que era algo que contaba o que de alguna manera tal vez una persona que conocía, tal vez me decía algo y yo le decía, mira, no, no hables de eso, ¿verdad? No, no es algo que me enorgullezca ahora, es algo que me da vergüenza y que claramente también es algo que en este caso el libro de Ezequiel lo menciona al final. De igual manera también si vemos al apóstol Pablo similar, ¿verdad? Puede ser que en su momento él se enorgullecía de que fielmente estaba atacando a los creyentes y que estaba haciendo lo que él era, lo que era correcto según la Torá. Pero ya después él se avergonzaba cuando él menciona en sus cartas, dice yo, el mayor de todos los pecadores, del cual prácticamente tuvo avergonzado haber perseguido a la iglesia de Cristo. Pero ahora pues vemos el cambio. Entonces aquí claramente nos habla de eso, que a veces nosotros puede ser que aún nos guste, pero lo que pasa es decimos, no, no, no lo voy a hacer, pero todavía está esa intención de gusto. Una cosa es ser tentado, pero otra cosa es que uno pueda sentir un deleite hacia eso. Entonces vemos aquí claramente de que la idea es que Dios nos habla de que abandonemos, es decir, que en los diferentes pecados que nosotros estemos cometiendo, o que de alguna manera tal vez no estamos cometiendo, pero sentimos la sensación del gusto, hay que buscar quitarlo de nuestro corazón, ¿verdad? Hay que buscar la manera de desechar eso, porque si no lo hacemos, eso va a comenzar
manifestarse cada vez más. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Y aquí entra el cambio, ¿verdad? Porque ellos vemos claramente que ellos no quisieron hacerlo, es decir, ellos no quisieron dejarlo, ellos no quisieron quitar lo que había en su corazón. Por lo cual dice Dios que tenía que derramar su furor sobre ellos, pero se detuvo. Y aquí dice claramente, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogarme contra ellos. Mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero 9, pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado entre los ojos de las naciones en medio de las cuales vivía. Entonces, Dios en muchos casos a veces detiene su mano, por así decirlo, para nosotros no destruirnos. Y así como Moisés detuvo prácticamente a Dios de destruir la nación de Israel por causa de la maldad que estaban manifestando, asimismo Jesús está deteniendo el furor de Dios o la ira de Dios sobre nosotros por cuanto nosotros estamos pecando y no hemos querido hacer caso. Entonces, en este caso en particular, Dios, por amor a su nombre, es decir, por amor a Cristo, por amor al sacrificio de Cristo en la cruz, Él se detiene. En el siguiente dice, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolo de la tierra de Egipto. Ahora el 10, los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Es decir, que no solo lo que hace Dios es liberarnos, sino que meternos en un trato para poder salir del corrompimiento de los ídolos que hay en nuestro corazón. Porque recordemos de que nosotros, a diferencia tal vez del pueblo judío, ellos ya tenían un conocimiento de la ley, ellos ya tenían un conocimiento de Dios y otras cosas. Nosotros no. Nosotros ya veníamos de un sistema corrupto y que en ciertos casos teníamos una normalidad con relación a eso, una naturaleza. Es decir, el pecado que cometíamos era natural para nosotros y era prácticamente enseñados por las personas que, ya sea padres, madres, tíos, abuelos, quien sea, decir que era normal, por ejemplo, mentir, era normal tal vez golpear a alguien o normal diferentes cosas, ¿verdad? Que tal vez inclusive nos decían, no, hombre, no vaya hoy a clases, por ejemplo, nos podía haber si ha dicho alguien, no vaya porque está lloviendo, no vaya porque tal cosa, entonces nos están enseñando una irresponsabilidad o personas tal vez dirán, no, mire, mejor dígale a su maestra que no puedo ir a estudiar porque está enfermo y uno estaba en la casa normal, pues sin ninguna enfermedad. Entonces nos enseñaron muchas cosas que no correspondían. Claramente Dios quiere sacar todo eso malo en nuestro corazón y una de las cosas que hace es llevarnos, aquí menciona, al desierto y darnos de su palabra para que arranquemos todo lo malo, para que nos demos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo es incorrecto, es antinaturaleza. No es la naturaleza definida de Dios en nosotros, sino que es algo contra la naturaleza de Dios. Y por eso es de que nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus decretos, estatutos, etcétera, para que los vivamos. Y aquí lo que está mencionando, 12. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. 13. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Entonces, si nos damos cuenta aquí en este segundo punto, es decir, no solo que no se quiso sacar del corazón la idolatría y la maldad que había o los gustos de tinieblas que pueden haber, sino que aparte de eso, aquí se ve un segundo punto, es de que Dios nos ofrece su palabra para cambiar, para ser limpiados, ser rescatados, y nos está dando su palabra, pero nosotros no estamos tomando en cuenta su palabra, la estamos desechando, la estamos haciendo a un lado. Entonces ya no tenemos el problema solo que hay una idolatría en el corazón o hay un deseo de la carne manifestado, sino que ahora estamos desechando su palabra. Ya no es solo el hecho de no haber quitado lo que hay en nuestro corazón, sino que ahora es desechar aquello que nos iba a librar de todos los ídolos, de toda obra malvada que había en nuestro corazón, y eso que nos iba a dar la ayuda, lo estamos desechando. Algo como dijéramos, de que si alguien tal vez tiene una enfermedad
y le están dando las medicinas para que se las tome, y la persona dice, no, yo no quiero, y aparte, y lo que hace es desechar la medicina, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Inclusive pasa a veces cuando unas personas se alcoholizan demasiado, eso a veces genera ciertas enfermedades y los médicos le tienen que decir de que si él vuelve a beber, se va a morir. Y las personas lo que hacen es, como les gusta el licor, lo que hacen es tomarse una bebida otra vez y eso los lleva a la muerte. Porque les están diciendo, pero aún así no quieren. Entonces, en este caso es como que les dijeran, pero dijeran, mire, tomas estas medicinas porque eso tal vez le va a purificar la sangre o su cuerpo para resistir X o Y situación. Y aún así no quieren ni el consejo ni la medicina. Entonces, ¿qué podemos hacer con una persona que quiere seguir en el gusto de eso que le está produciendo un daño o le está produciendo un problema en su ser, ¿verdad? En este caso el ejemplo es el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, o sea, el que quiere dar Dios, o sea, no solo no lo quieren quitar y le siguen gustando esas áreas, sino que además se les está presentando la solución, se les está presentando la manera para poder cambiar, pero aún así se está desechando también eso. Entonces dice acá, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. 14, pero actué en consideración a mi nombre. Vemos cómo Dios a veces nos tiene paciencia, pero a veces nosotros podemos estar diciendo, no, es que no me pasa nada, yo peco y no me está pasando nada. Pero vemos de que aquí nos está hablando de que es Dios teniendo misericordia sobre misericordia. Dice, pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Es decir, de que Dios prácticamente nos está dando pauta para arrepentirnos, nos está extendiendo misericordia para que nos arrepintamos y no derrame un furor sobre nosotros o una ira sobre nosotros. Pero eso nosotros, al no recibir ningún tipo de castigo, lo que hacemos es seguir pecando en las mismas áreas. 15. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. 16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Entonces vemos aquí que todo el problema es la causa de los ídolos, es decir, no querían sacar a sus ídolos o los deseos de su carne, aparte que Dios le dio la palabra, pero aún así los desecharon. Y vemos de que un castigo acá es de que no pueden entrar a una gloria mayor. Y claramente eso pasa. Cuando uno está en Cristo y uno no busca prácticamente su palabra, a veces las personas piden avivamiento, piden gloria de Dios, piden fuego de Dios, pero no va a pasar porque aún están en idolatrías. ¿Para qué van a querer sanar gente o librar si no se arrepienten de sus pecados? Entonces Dios nos está llamando a nosotros claramente a arrepentirnos, pero no solo arrepentirnos, sino que tomar su palabra, porque si no lo hacemos, no podemos experimentar una gloria de la tierra prometida. Veamos ahora el 17. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. 18. Y dije a sus hijos en el desierto, no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. 19. Yo soy el Señor su Dios, anden en mis estatutos, guarden mis decretos y pónganlos por obra. 20. Santifiquen mis días de reposo y que sean una señal entre yo y ustedes para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Y vuelve otra vez, 21. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni estuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Además, profanaron mis días de reposo. Entonces aquí vuelve a mencionar, si lo queremos llamar así, con otra generación. A la siguiente generación les dijo, miren, no hagan lo mismo que sus padres hicieron. Yo a ellos les cerré la puerta, por así decirlo, a la gloria que tendrían, pero ustedes que son una nueva generación, les doy la oportunidad para que no hagan lo mismo que sus padres. Pero ¿qué pasa? No hicieron caso. Y eso nos habla inclusive de generaciones en la vida, en el sentido de congregaciones o en el sentido de naciones, que Dios le está diciendo, miren, no sigan la misma forma de vida que tienen sus antecesores en el conocimiento de mi nombre, pero aún así siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde entra también la tradición. Entonces nosotros tenemos que guardarnos de la tradición, no porque el papá o la mamá
si una religión o si una creencia yo también tenga que seguirla, sino yo tengo que buscar el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que desarraigar de nosotros lo que nuestros padres nos pudieron haber sembrado. Algo similar a lo que le pasó al apóstol Pablo, cuando dice es que mi abuelo era fariseo, mi padre era fariseo y yo soy fariseo, ¿verdad? Yo tengo un linaje de la línea farisea de 3 generaciones. Entonces él fue fariseo por esa línea que venía. Pero cuando se le presenta a Cristo, Cristo prácticamente desarma toda esta manifestación que ellos tenían de heredad. Entonces, la idea es que nosotros nos enfoquemos no en la manera que mi abuelo hacía las cosas o que mi mamá hacía las cosas, etcétera, sino en la manera que Dios quiere que nosotros le busquemos. Porque a veces las personas no se quieren desarraigar de la religión que les enseñaron de niños. Y ahí es que ellos tal vez quisieran más de Dios, pero no lo van a poder recibir. ¿Por qué? Porque necesita Dios que dejen esa manera de vida para abrazar la manera de vida de Cristo. Entonces todos nosotros deberemos buscar realmente sacar la idolatría de nuestro corazón y buscar amar a Dios con todo lo que tenemos. Y para eso también está la palabra, porque ciertamente habla de buscarlo a Él, pero juntamente con buscarlo habla también del cumplir su palabra. Ahora veamos acá. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. 22. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. 23. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres iban sus ojos. También les di mis estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, y tuviera yo que desolarlos para que supieran que yo soy el Señor. Entonces aquí hay un cambio en lo que se menciona. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios menciona aquí, en el versículo 23, es de que dice que Él lo juró dispersarlos entre las naciones, es decir, que no estuvieran en la propia nación, sino que los esparciría por las tierras, que es una de las maneras, por así decirlo, del castigo por la necedad continua, es decir, que no están haciendo caso ni ellos ni las generaciones que continúan y los esparce. Luego de eso hay un versículo que podría sonar un poquito complicado, pero dice de la siguiente manera: porque no habían cumplido mis estatutos y habían desechado habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. 25. Pero también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ahora, ¿cómo así que Dios les da a ellos un estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir? Porque podría verse como que Dios le había dado la Biblia que no sirve o como la Torah como que no sirviese, pero no está hablando de eso. Está hablando de que cuando una persona ya se entrega demasiado al pecado y no quiere él prácticamente arrepentirse, no quiere realmente darse al Señor, Dios lo que hace es entregarlo a los ídolos, que es lo que habla prácticamente Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice, por cuanto no quisieron honrar a Dios por ser Dios, Dios los entregó. Entonces claramente vemos de que ellos, conforme a lo que venía hablando, no solo no quisieron sacarlo de su corazón, no quisieron cumplir la palabra, ni siquiera sus próximas generaciones quisieron hacer caso. Entonces Dios les toca que, bueno, los voy a dispersar, los voy a enviar a cada uno, a cada lugar, no necesariamente en Israel. Y lo que voy a hacer es darles decretos y estatutos que no eran buenos y decretos que no podían vivir. ¿En qué sentido? Prácticamente los entrega a ídolos. Él prácticamente, bueno, no me quieren servir a mí, lo voy a dejar que se entreguen ustedes a sus ídolos, porque a veces lo que hace Dios es retenernos a nosotros de que no sigamos pecando. Si Dios a veces no nos protegiera de eso, nosotros nos descarrilaríamos prácticamente en gran manera de la manifestación que podemos tener de la idolatría, ¿verdad? Ya que cada uno de nosotros podemos tener idolatría en nuestro corazón, pero no darnos cuenta. Y lo podemos ver en las diferentes manifestaciones. Si inclusive ahora hay aplicaciones, por ejemplo, que uno puede instalar en el teléfono para que le cuenten a uno cuántas horas uno ha estado en el teléfono y en qué aplicaciones.
Entonces, si nosotros tenemos por ejemplo, la Biblia en el celular, tenemos, qué sé yo, TikTok o tenemos ahí YouTube y otras aplicaciones, puede ser que si nosotros al final del día lo viéramos, tal vez nos dice 8 horas y tal vez entre esas son 2 horas en TikTok, 2 horas en YouTube, 2 horas en Instagram y 1 hora en otras aplicaciones y tal vez 10 minutos de la Biblia. Entonces ahí nos estamos dando cuenta a qué le estamos entregando nuestro corazón. Aunque alguien dirá, hermano, pero yo estoy en TikTok viendo videos de prédicas o de la Biblia, sí, pero no solo eso aparece en TikTok. O sea, no pueden decir que solo prédicas de la Biblia te aparecen en TikTok, eso no. Y además es más productivo a veces ir a leer la Biblia que ver videos a veces en internet, porque entra en una comunión directa con el Señor, ¿verdad? Pero a lo que quiero entender de que cuando comenzamos a examinar nuestra vida, ¿a qué le estamos dando más tiempo? Nos vamos a dar cuenta que le estamos dando más tiempo a otras cosas que a Dios. Obviamente alguien dirá, hermano, pero yo trabajo 8 horas, sí, pero no, son 24 horas, no son 8 horas únicamente el día, ¿verdad? Pero a veces también nosotros cuando trabajamos no lo hacemos para Dios, lo hacemos para ganarnos el pan diario y para tener mejores lujos, pero realmente a veces no lo estamos haciendo para Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos nuestro corazón, cuando realmente vemos por qué o para qué estamos trabajando o teniendo nuestra familia o inclusive hay personas en el ministerio, se pueden dar cuenta que no necesariamente lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para sí mismos. Para inclusive alguien que le diga, hermano, qué buena prédica tuvo o qué bueno es usted, ¿verdad? Entonces, no necesariamente está haciendo para glorificar a Dios, sino para recibir una retroalimentación, por así decirlo, que les digan que están bien. Inclusive hace años hay un testimonio en una prédica que había oído que había una hermana que eso decía, que ella en su momento, cuando ella estaba en su religión, ella buscaba que le dijeran eso, ¿verdad? Que decir que ella era una buena persona, de que ella apoyaba, etcétera, pero realmente no estaba buscando que glorificaran a Dios, sino que a ella le dijeran que estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, cuando realmente examinamos nuestro corazón, va a haber muchas cosas que van a salir. Pero a lo que voy con esto es, tenemos que tener cuidado para no llegar a este punto, en el punto de que Dios nos entregue a otro tipo de decretos o a otro tipo de estatutos por cuanto no quisimos buscarlos de Él. 26. Y los declaré inmundos. Es decir, que no una declaración así como pasó en el bautismo, declarar un agrado, sino una declaración inmundos. En sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos y tuviera yo que desolarlos para que supieran que yo soy el Señor. 27. Por tanto dije, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así es el Señor Dios. Aún en esto me han blasfemado sus padres actuando deslealmente contra mí. 28. Cuando los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y a todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios y allí presentaron sus ofrendas provocativas. Allí presentaron también su aroma agradable y ahí derramaron sus libaciones. 29. Entonces les dije, ¿qué es el lugar alto a donde van? Y se les dio el nombre de Mamá hasta el día de hoy. 30. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, se contaminarán a la manera de sus padres y se prostituirán tras sus abominaciones. Es decir, que aquí con estas dos preguntas que se mencionan, en este caso, ¿qué es el lugar alto donde van? Y se contaminarán a la manera de sus padres y se prostituirán ante sus abominaciones. Esas preguntas sirven para hacernos reflexionar a nosotros con lo que nosotros podemos estar haciendo. Es decir, de que una nos habla a nosotros de, mira, para dónde está siguiendo. Puede ser que, por ejemplo, alguien vaya corriendo a jugar fútbol el día domingo en lugar de irse a la iglesia, ¿verdad? Es decir, en lugar de levantarse temprano, ir a buscar a Dios, tal vez a la congregación, lo que hace es levantarse temprano para ir a jugar fútbol con los amigos y tal vez en la tarde se acuerda que tiene que ir a la iglesia, ¿verdad? O tal vez si va, pero o tal vez dice, no, es que me cansé mucho jugar fútbol, mejor voy a la casa a descansar y no va a la congregación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde está siguiendo? Es preferible mejor ir a buscar a Dios de mañana que tal vez ir a tomarlo o poner a Dios en la tarde. Pero alguien dirá, hermano, pero aún así estoy yendo a la iglesia.
Pero no funciona así. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, pero el buscar primeramente también se manifiesta en la actitud de nosotros. Es como alguien le diga a una persona, mira, es que yo te amo o yo te quiero, pero no hace nada, ¿verdad? La golpea, no le trata bien. Entonces, ¿cómo así que me dices que me amas y me tratas mal? Entonces, no solo, no es que aquí en el corazón te amo. Entonces, eso no tiene sentido. Igual pasa con el Señor. Nuestras actitudes revelan también si le estamos amando a Él o no, porque es una manifestación de las cosas. Entonces, en este caso es hacia dónde vas. Dios nos puede cuestionar de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y en el segundo caso, aquí menciona, dice, se contaminarán a la manera de sus padres y se prostituirán tras sus abominaciones. ¿Qué significa? De que hay cosas de que aprendimos de nuestros padres que nosotros lo estamos retomando, pero a veces no necesariamente de una manera exacta, por así decirlo. Hagamos de cuenta que alguien tiene, el papá tal vez tuvo adulterios o fornicaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La persona que tal vez es creyente puede ser que no se meta con mujeres, puede ser que no adultere de esa manera, pero la manifestación del adulterio se va a dar, pero no de la misma manera. Por eso que cuando vemos en el libro de Santiago dice, o almas adúlteras, ¿acaso no entendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ese espíritu de adulterio se comenzó a mover, pero no de la misma manera, no un adulterio físico, sino un adulterio espiritual. Entonces, en ese caso es que hay que ver y considerar qué es lo que nos han enseñado y apartarnos de aquello que nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado cosas de una manera consciente e inconsciente, pero tenemos que apartarnos de esa manera en la cual hemos sido enseñados de nuestros padres. Por eso el apóstol Pedro también lo dice, y la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. 31. Cuando ofrecen sus ofrendas, cuando hacen pasar por el fuego a sus hijos, se contaminan con todos sus ídolos hasta el día de hoy. 30. Me dejaré consultar yo por ustedes, casa de Israel. Vivo yo, declara el Señor, que no me dejaré consultar por ustedes. Entonces aquí vemos algo muy claro y que aquí recalca otra vez lo que dice en el versículo 1, de que Dios no va a dejarse consultar. O a veces uno lo puede estar diciendo, Señor, respóndeme, Señor, háblame. Pero a veces lo que Dios necesita de nosotros es de que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Queremos respuesta de parte de Dios? Apartémonos. Dejemos de estar en idolatrías. Apartemos de toda esa maldad que nosotros estamos haciendo. Queremos respuesta, queremos avivamiento, queremos muchas cosas. Arrepintámonos. Busquemos al Señor Dios. Y leamos la palabra para no volver a cometer los mismos errores. Y no hagamos esa situación tampoco de, hermanos, que yo leo. Sí, pero si lees 5 minutos, ¿qué pasó ahí? No, es que hermanos, que yo lo leo para luego meditarlo bien. No, eso son mentiras. Cuando uno realmente quiere dedicarle algo a Dios, se dedica completamente. Y no estamos hablando de 5 minutos. Estamos hablando de una entrega. Cuando alguien se pone a ver una película, se pone a ver una película hace 2 horas. Cuando hay personas que se ponen a ver series, comienzan a las 8 y terminan a las 8 de la mañana. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con el Señor, verdad? O sea, no podemos decir, hermanos, que yo sí leo la Biblia y después se lanza 2 horas de una película, 2 horas de un partido de fútbol o de partido de tenis o Ferrari, cualquier otra cosa, o en cualquier otras actividades de que tal vez se va con la novia a meterse 5 horas y la Biblia no la agarra ni siquiera 5 minutos, 10 minutos, o tal vez a lo máximo media hora. Entonces ahí es donde estamos viendo que hay un desequilibrio realmente, donde se está inclinando más nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que Dios cómo nos va a venir a responder necesariamente con misterios o con sus grandes revelaciones, si realmente le estamos dando nuestro corazón al mal. Y además de eso, tal vez vemos de que nuestra vida no está incrementándose en consagración o en comunión, porque nuestro corazón está dado a otras cosas, está inclinado. Alguien, hermano, pero yo amo a Dios y voy a la iglesia los domingos y otra vez oro y leo, sí, pero está amando más las tinieblas que la luz. Es lo que hemos hablado en Juan capítulo 3, que ahí claramente se menciona esa parte. Dice, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que ciertamente amaron a Dios, pero amaron más las tinieblas que la luz. Un ejemplo, cuando a veces se habla inclusive en demografía, por ejemplo, en los mapas o en los países, se hace una cuestión de porcentaje. Es decir, por ejemplo, se dice cuántos, aquí por ejemplo en Guatemala, cuánto porcentaje de personas que creen en el catolicismo, tal vez un 50 y tanto por ciento.
¿Cuántas personas son cristianas evangélicas en Guatemala? Un 50 y tanto por ciento. Y el otro porcentaje, perdón, un 40 y pico o un 50 y algo. Entonces, el otro porcentaje se cataloga como ateos, agnósticos o alguna otra situación, o a budistas, musulmanes. Entonces, hay un porcentaje. Entonces, en ese porcentaje, obviamente, hay un bajo porcentaje del cual puede haber un budista, un ateo o alguna otra religión, pero hay un alto porcentaje de catolicismo o alto porcentaje de iglesia evangélica. Entonces, así es a veces en nuestro corazón. Ciertamente podemos, por así decirlo, tener amamos a Dios tal vez un 40% y el otro 50%, ¿dónde está metido? Puede ser que amamos a Dios un 90%, pero el otro 10%, ¿dónde está metido? ¿Dónde está colocado? ¿Verdad? Entonces alguien puede tener un 70% de amor a Dios, pero puede tener un 30% a las tinieblas. O puede ser que alguien tenga un 70% a las tinieblas y un 30% hacia Dios. A lo que quiero dar a entender es de que Dios lo que quiere es el 100% de nuestro corazón, no quiere solo partes, y la idea es para que Él plenamente y completamente esté en nuestro corazón gobernando. Con esto no significa que Dios no nos lleve a amar a nuestra familia, o no significa que Dios no nos lleve a amar ciertas características en un sentido de realizarlas, ¿verdad? Sino que significa de que si nosotros lo tenemos a Él plenamente, Él nos va a ayudar a que todo lo que nos rodea, ya sea trabajo, familia, todo lo podemos realizar, pero no necesariamente involucra eso, ¿verdad? Una estadía en la tierra en un punto de comodidad, porque ese no es el punto del Evangelio. El punto del Evangelio es que aquí estamos en un momento de salvación para luego adentrarnos en una gloria magnífica en Cristo Jesús eternamente y para siempre. No estamos hablando aquí necesariamente, aquí estamos de paso y Dios ha establecido este tiempo para que las personas entren en arrepentimiento, es decir, que realmente este es tiempo de salvación, el tiempo que estamos viviendo, porque hay una gloria que vendrá después de la venida de Cristo, una manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y es para vivirlo allá. Es decir, que cuando ya todo termine, ya no va a haber trabajo, ¿verdad? Ya no va a haber ni siquiera, creo que, esposo y esposa, porque la Biblia dice que no nos daremos en casamiento. Las familias que habrán ahí en ese momento van a ser diferentes y no necesariamente como aquí en la tierra se manejan. Entonces, a lo que quiero resaltar con todo esto es que Dios nos ha traído a rescatarnos, a librarnos de un sistema, en este caso está hablando de Egipto, a un sistema de la gloria de Dios, a una tierra prometida en la cual nosotros necesitamos entrar, que es Canaán, ¿verdad? Pero no en términos terrenales, sino en un término espiritual a la tierra prometida, aquello que Dios nos dijo, que nosotros ahorita somos extranjeros, pero necesitamos ir a ser ciudadanos o conciudadanos del reino cuando estemos delante de su presencia, ¿verdad? Entonces, todo esto nos enseña a nosotros de que claramente alguien quisiera misterios, claramente alguien quisiera enseñanzas de parte de Dios, claramente quisiera respuestas de parte de Dios. Pero una cosa se nos es demandada: arrepintámonos de nuestros pecados. Salgamos de la idolatría. No volteemos a ver a lo otro que nos está dando, por así decirlo, cierto tipo de favor. Porque a veces por eso también se les sirve a ciertos ídolos, porque se les está dando algo. Por eso hay personas que dicen, no, mira, rezale a tal santo y ponerlo de tal forma y vas a ver que te responde a los 3 días. ¿Va? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vemos de que esos espíritus o demonios están dando algo para esclavizarse a las personas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y eso no lo digo yo, esto lo dice inclusive, hemos estado leyendo Jeremías cuando habla de eso. Que las mismas mujeres dijeron, miren, nosotros lo hacemos con permiso de nuestros maridos. Y nosotros le hemos servido a la reina del cielo. Y no solo nosotros, sino nuestros hijos. Porque ella nos ha dado prosperidad. Pero el problema es de que ellos están viendo un resultado. Ahí inclusive las hechicerías traen un resultado. Pero realmente lo único que les espera a todos es una destrucción repentina o una condenación eterna. Y eso es lo que no se ha asimilado, que es lo que nosotros no hemos asimilado. Y esto va para creyentes y no creyentes, no estamos hablando solo cualquiera. Hay personas que se han desviado del Evangelio, por eso habla el camino de Balaam, que se fueron tras el lucro, o la rebelión de Coré, de que habla de que creyentes se rebelaron en contra de autoridades espirituales. Porque la rebelión de Coré no fue una rebelión solo porque sí, ellos querían tomar una posición dentro del pueblo del Señor y se fueron en contra de Moisés. Es decir, que ellos tal vez no buscaban riquezas, sino que buscaban una posición espiritual de honra, por así decirlo, delante de todos, porque ellos querían ser los Mesías, los elegidos.
O ellos querían ser tipo Moisés, el escogido que Dios le habla, ¿verdad? Pero entonces por eso ellos se rebelan la rebelión de Coré. Entonces vemos nosotros de que no es solo el punto del dinero o el punto de las rebeliones, y que realmente eso está provocando muchas cosas. Y estamos hablando en términos de creyentes, no estamos hablando necesariamente en inconversos, o que alguien dirá, no, hermanos, esos son los que se introducen dentro. No, son personas de que se han convertido, o tal vez Dios le ha dado un rescate, pero Dios les pide y les exige que dejen lo malo. Y eso también los hablan las cartas del apóstol Pablo, porque el mismo apóstol Pablo habla de eso, ¿verdad? De que las personas dentro de las congregaciones están dando a los ídolos, están dando a la avaricia. Por ejemplo, cuando dice, a la avaricia, la cual es idolatría, está estableciendo la avaricia y junto con ello que la avaricia es idolatría. Es decir, de que el creyente es el que no ha querido dejarlo. Y por eso el apóstol Pablo dice, y ahora les hablo a ustedes como a carnales, no como a espirituales. 1 Corintios capítulo 13, pero en capítulo 3, perdón. Entonces significa que tenemos una iglesia de Corinto en la carne. Y si está en la carne, significa que está en ciertos pecados, ciertas circunstancias, porque no están en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender de que si estamos en Cristo debemos examinar nuestro corazón para ver qué hay dentro y comenzarlo a sacar. No dejarlo así como que, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, como a veces se menciona, pero después a la vuelta de la esquina andan pecando o andan en otras cosas. Y no, es que lo que pasa es que yo sí lo amo. No, su forma de vida está dando testimonio qué es lo que usted está haciendo. Y por eso el venir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo malo. Se me están manifestando cosas que no son como tú quisieses, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia habla de tener los ojos abiertos, porque el tener los ojos abiertos nos habla a nosotros o nos enseña a nosotros qué es lo que está pasando. Y esas son las manifestaciones proféticas con las cuales nosotros podemos observar las cosas. ¿Por qué menciono esto? Y alguien dirá, hermano, ¿cómo así que enseñanzas proféticas o manifestaciones proféticas? Si eso era Antiguo Testamento. No, porque son manifestaciones que la Biblia menciona, y que inclusive podemos tomar un ejemplo con el caso de Saúl y el caso de Samuel. Porque cuando Samuel es quitado del reino, y cuando Saúl desobedece a Dios, y cuando es quitado el reino, una de las primeras cosas que suceden y que Samuel le profetiza a Saúl, es de que cuando Samuel se da la vuelta, lo primero que hace Saúl es tratar de agarrar el manto de Samuel para detenerlo. Y en ese momento se rasga las vestiduras. Y en ese momento Samuel dice, Dios hoy ha rasgado tu reino, te ha quitado de él. Entonces es una manifestación profética del acontecimiento de la rebelión de Saúl. Entonces en ciertas cosas, en nosotros se está manifestando en muchos casos a qué estamos siguiendo. Y con lo que nosotros estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Y no estamos hablando de que alguien predique, porque alguien puede estar predicando y que le gusten las faldas, ¿verdad? Alguien puede estar predicando y le gusta que los estén idolatrando. Entonces el punto no es solo el hecho de que alguien diga, no, hermano, yo soy un predicador, porque muy predicador puede ser, pero está en envidias o puede estar en contiendas. Aquí la idea es glorificar al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca y Él se ha procurado y se ha propuesto presentarse a una novia vestida santa y sin mancha, no con arrugas, no con manchas. Entonces la idea es estar a la expectativa y a la esperanza de la venida de Cristo. Si nosotros queremos realmente aprender de la palabra del Señor, apartémosla de la idolatría. Si realmente queremos dar fruto al 100 por 1, busquemos en qué tenemos idolatrías. No entremos en una posición de, no, hermano, que yo soy un santo, o que yo tengo fallas, como también se entra en un punto a veces de una falsa humildad, no, hermanos, que yo sí cometo errores, o el otro punto, no, hermano, yo estoy siervo de Dios al 100%. Hay un pasaje donde dice, examíname y ve lo que hay en mí. En una situación de la verdadera necesidad de agradar a Dios. Decirle, Señor, examíname lo que hay dentro de mi corazón para saber si hay algo en mi corazón que realmente te está desagradando. ¿Va a ser desagradable? Sí va a ser desagradable porque realmente ese es el punto
de entender que estamos le fallando al Señor, ¿verdad? Y por eso Dios nos lo descubre a nosotros y por esa razón debemos ser valientes en reconocer nuestras faltas. Si queremos agradar al Señor, seamos valientes en reconocer que tenemos errores. Y la ventaja o lo bueno de todo esto es de que Dios anda buscando que nos arrepintamos, que se manifieste lo que puede haber para sacarlo de nuestro corazón y así poderle agradar más, porque realmente esa es la idea en toda relación, ¿verdad? Es decir, si hay dos personas que se están amando, un hombre y una mujer, y alguno de los dos tiene un fallo y que es un poco tal vez desagradable la situación, pues claramente si una de ellos logra dejar eso que es desagradable, pues va a haber una mejor manifestación de amor entre ellos, porque ya no existe eso desagradable. Asimismo debe ser nosotros con Dios, ¿verdad? Buscar entender que si hay algo desagradable, no ocultarlo, más bien presentarlo y arrepentirnos de eso. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado y Él encuentre un agrado. Porque le va a agradar que nosotros destruyamos aquello que está en nosotros. Que puede ser malo. Por ejemplo, el caso de cuando Balaam no puede maldecir al pueblo de Israel y está en un monte tratando de maldecirlo, Dios le dice, bendícelo, bendícelo. Y al final lo bendice 3 veces. ¿Qué sucede? Él se va con el rey, pero le da una estrategia al rey para que caiga el pueblo de Israel. Y una de las cosas es que le envía mujeres para que las personas se entreguen a ellos. ¿Qué sucede? Cuando ellos comienzan a pecar y comienza a haber una mortandad, uno de los príncipes entra a un lugar para tener una relación con una mujer extranjera. Lo que, si no estoy mal, creo que es Fines, toma una lanza y la atraviesa a ellos en el acto, porque ellos estaban maldiciendo al pueblo de Israel a través de sus actitudes. Cuando él hace eso, Dios promete a esta persona que hará pacto con él. ¿Por qué? Porque destruyó la idolatría que estaba provocando la maldad en el lugar o las abominaciones en el lugar. Y lo que hace este personaje que era sacerdote, lo que hace es quitarlo de una vez, matarlo. Por eso la Biblia dice, haced morir lo que es carnal en ustedes, lo que no es de Dios en ustedes, háganlo morir, basado en este caso al ejemplo que la Biblia menciona con respecto a este personaje, ¿verdad? Hizo morir lo malo que había. ¿Para qué? Para que la mortandad ya no siguiera. ¿Para qué? Para que la maldición ya no siguiera. De igual manera es con nosotros. Si nosotros buscamos destruir esos ídolos, llámese como se llame, llámese fútbol, llámese televisión, telenovela, anime, básquetbol, cualquier otro tipo de cosas, familia, amistades, amigos, novio, novia, esposa, esposa, cualquier cosa, si se derrumba, va a ser para la gloria de Dios y Dios va a traer bendición para todo eso. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque si queremos consultar a Él, si queremos realmente que su palabra more en nosotros y que nosotros podamos fructificar, debemos dejar las idolatrías y examinar en nosotros, porque así vamos a poder avanzar, vamos a poder cambiar de una tierra de pedregales a una buena tierra, que es lo que hemos estado hablando prácticamente, ¿verdad? Es decir, cambiar de el escenario junto al camino a ser una buena tierra, cambiar de un pedregales a una buena tierra. Entonces, por eso hemos visto en el primer caso es el entendimiento, enfocarnos en el entendimiento, cimentarnos en el entendimiento, forjar el entendimiento, que fue uno de los temas que hablamos. Y en este caso es esforzarnos para buscar quitar la idolatría de nuestro corazón, porque son los pedregales que nos están impidiendo el avance, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre bendito en Cristo Jesús, venimos hoy delante de ti porque necesitamos, Señor Jesucristo, arrepentirnos y apartarnos del pecado y la maldad. Queremos hoy reconocer que hemos fallado delante de ti. Queremos hoy reconocer que no hemos quitado eso que nos pediste en un tiempo, en el inicio, y que ha estado en nuestro corazón. Mas ahora queremos que sea quitado de nuestro corazón y que nos entreguemos a ti con todo el gozo. Ayúdanos, por favor, para luchar contra esto, para que ya no nos guste, para que esas cosas que nos pueden agradar en tinieblas, realmente desecharlas, ya no verlas como algo grato, sino verlas como algo abominable, ¿verdad, Padre? Ayúdanos a reconocer nuestro error, porque a veces nos cuesta reconocer de que algo nos puede estar gustando en tinieblas. Y eso está provocando que ocultemos ese pecado, ¿verdad? Ayúdanos a declarar y decir, no de una manera despectiva, sino, Señor, esto me gusta, quiero
ahora aborrecerlo, ya no quiero que me guste. Tú me has pedido que yo deseche lo que me agrada o que me deleite en el mal por estos ídolos. Ayúdame, por favor, Señor. Entonces, ayúdanos hoy, Señor Jesucristo, a solicitar tu auxilio para aborrecer todo aquello que antes nos agradaba, para cambiar de una manera de pensar para la gloria de tu gracia, amado Pastor y Cristo. Te pedimos hoy, Señor Jesús, líbranos de arrogancia, líbranos hoy de maldad, líbranos hoy y ayúdanos a escuchar, Señor Jesús, ya no a avanzar más hacia lo malo, no avanzar más hacia esa maldad en generaciones, sino más bien prestar atención a tu voz, comenzar a examinar las cosas y apartarnos de la arrogancia y la maldad y de la idolatría, y ya no ser rebeldes sino obedientes a la palabra. Pero aún así, estando aquí en el conocimiento de tu verdad, cada día comenzar a leer más y más tu palabra para ser libre de toda maldad, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad os hará libre. Así que te agradecemos hoy, amado pastor y Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a orar también por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Recordemos que aquí en esto que estamos leyendo también hay una promesa, ¿verdad? Una promesa de liberación, pero junto con esa promesa de liberación es deja lo que te agrada en lo que es conforme a los ídolos o los deleites del pecado que hay en el mundo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti para confesar nuestro pecado, que hemos fallado, que hemos idolatrado, que hemos hecho cosas indebidas, pero que ahora a través de tu palabra de salvación venimos hoy reconciliándonos contigo, Padre, declarando que el único mediador es Jesucristo y que tú nos has librado, Señor, de la muerte. Así que hoy declaramos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Te lo agradecemos, amado pastor y rey en Cristo Jesús. Queremos hoy ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En Cristo Jesús, gracias, amado pastor y rey. Amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Como dice su palabra, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en Cristo Jesús venimos hoy delante de ti para confesar todos nuestros pecados, para indicar, Señor Jesús, que necesitamos de tu presencia, tu piedad, de tu consideración hacia tu nombre, porque si tenemos ciertas faltas y fallas, no queremos que tu ira se levanten contra nosotros, más queremos hoy misericordia para mí, para nuestra nación, para este campamento, para que tu nombre sea ensalzado y glorificado entre todos los pueblos. Por lo tanto, derrama un espíritu de gracia y de oración para que clamemos a ti. Derrama hoy, Señor Jesús, un espíritu de fidelidad. Ayúdanos hoy, Padre bendito, para que sea derramado el espíritu de Elías y para que nosotros podamos arrepentirnos de todo pecado y busquemos tu rostro y tu gloria. Ayúdanos, por favor, Padre, a venir delante de ti y ponernos a cuentas. Te pedimos hoy que traigas liberación, traigas sanidad, traigas perdón de pecados, Señor Jesús, que traigas hoy, Jesucristo, todas las diferentes necesidades de trabajo, de provisiones, ¿verdad, Padre? Cada cosa conforme a su necesidad de medicina, de diferentes situaciones que están presentando en este cuerpo. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado mío, y ayúdanos hoy, Señor, a declarar que tu Hijo viene pronto y que por eso debemos estar arrepintiéndonos de todo pecado y cuidando nuestras vestiduras en Cristo Jesús. Gracias, amado amigo y pastor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús.